Ok. Bueno, son las 8:00 del 21 de abril, que es jueves. Bueno, yo quiero tratar hoy un tema muy importante, que son los principios del derecho procesal civil. Ya son las 8, entonces ya podemos empezar clase. Principios del derecho procesal civil. Los principios específicos del derecho procesal civil son un conjunto de presupuestos políticos que determinan la existencia funcional de incluso de cualquier ordenamiento, no solo así, sino cualquiera. Los principios del derecho entonces son los que establecen garantías a las personas, a los individuos que participan en el proceso jurisdiccional. El primer principio que se consagra es el principio de la bilateralidad de la audiencia. Bilateralidad de la audiencia. Ese principio de la bilateralidad también se conoce como un principio del contradictorio, o también algunos otros lo llaman principio de defensa o derechos de defensa. Entonces, el principio del contradictorio o del derecho de defensa resume la premisa de que nadie podrá ser condenado sin ser previamente oído por el juez, o por lo menos habérsele dado la oportunidad para ser oído. Hay otros principios como el de la economía procesal, como el de la autoridad, la moralidad. La economía procesal, ¿qué persigue? Que se desarrolle el proceso con el menor desgaste posible, no solo en el aspecto económico, sino en cuanto a su duración. ¿Qué busca la economía procesal? Busca simplificar el proceso y facilitar la actividad procesal, tanto para el juez como para las partes. El principio de autoridad es el poder del Estado a través del órgano jurisdiccional, quien puede solucionar los conflictos de las personas. Es el poder de conducir el proceso. Es el poder de esclarecer la verdad por medio de un tercero imparcial que se llama juez. El principio de la moralidad consiste en un conjunto de reglas de contenido ético que enmarcan la conducta de los sujetos procesales dentro del proceso. Por eso se debe castigar la mala fe, la deslealtad de las partes, el dolo, la temeridad, etcétera, etcétera. Bien, hay unos principios específicos del derecho procesal civil. Está el principio de la publicidad.
Este principio se desprende del de la bilateralidad de la audiencia. La publicidad en el proceso civil se inspira en la posibilidad que le asiste a la sociedad de conocer y controlar los actos de los órganos jurisdiccionales y en particular la necesidad de que los actos procesales sean conocidos por las partes. ¿Para qué? Para brindar la posibilidad de ejercer una adecuada y oportuna defensa, un adecuado derecho de defensa o de contradicción. La publicidad hace relación, además, que las providencias que profiere el juez deban ser notificadas, sino que deben ser puestas en conocimiento de las partes. ¿Para qué? Para que tengan su derecho de defensa. Por eso entonces, en consideración a este principio, todo auto interlocutorio y toda sentencia deben ser motivados. Todo auto, toda sentencia deben ser motivados. ¿Para qué? Para evitar arbitrariedades o vías de hecho. El juez debe expresar las razones que lo conducen a tomar una decisión en un sentido u en otro. Razonamiento que va a servir de punto de partida a la parte afectada para impugnar la providencia, contradiciendo los argumentos del juez. En materia probatoria, los medios de prueba que se decreten y que se practiquen en el proceso necesariamente deben ser conocidos por las partes. ¿Por qué? Porque es que no hay pruebas secretas. No puede haber pruebas secretas. Las pruebas secretas están proscritas en nuestro procedimiento. Y pues por razones obvias, ¿no? Hay un principio muy importante que se llama de preclusión o eventualidad. El proceso, que no es difícil adivinarlo, está construido por una serie sucesiva de actos procesales que deben corresponder a un orden lógico que permita producir la sentencia. No puede ser que después del auto admisorio de la demanda, el juez dicte sentencia, ¿no? Entonces, se requiere para cada acto procesal una oportunidad. El proceso entonces está conformado por diferentes etapas que tienen términos perentorios o preclusivos. Entonces, de esta manera, sabemos que hay un término para contestar demanda. Hay un término para formular excepciones. Hay un término para practicar pruebas, para alegar, para decidir peticiones, incidentes y finalmente para dictar sentencia. Esas son las etapas que debe pasar el proceso antes de que se llegue a dictar sentencia. El juez posee, en atención al principio de la preclusión, el juez posee la facultad oficiosa de declarar probado cualquier hecho constitutivo de excepción de mérito que se presente en el proceso. Así no hubiera sido invocado por el demandado.
Sin embargo, la norma establece una limitación en lo concerniente a las excepciones de prescripción, compensación y nulidad relativa. Excepciones, prescripción, compensación, nulidad relativa. Esas deben ser formuladas por el demandado en la contestación de la demanda. Esas excepciones, prescripción, compensación y nulidad deben ser formuladas por el demandado cuando conteste la demanda. Si el demandado no formula estas excepciones en la contestación de la demanda, se le presenta el fenómeno de la preclusión. Le precluye la oportunidad para invocarlas con posterioridad. ¿Cuánto se pueden proponer las excepciones previas? Las excepciones previas solo se pueden proponer dentro del término de traslado de la demanda. ¿Cómo se proponen las excepciones previas? Cuando le corren a uno traslado de la demanda. Ahí, en ese momento, presenta uno, contesta la demanda y presenta excepciones previas. Las pruebas solo pueden pedirse en el momento procesal oportuno. ¿Cómo se piden las pruebas? Pues pueden pedir en la demanda, en la contestación de la demanda, en las excepciones y en los incidentes. Los recursos, como el de reposición, como apelación o casación, deben interponerse dentro del término de ejecutoria de la providencia, porque si no se interpone, se entiende que la parte está de acuerdo con la providencia. El principio de las dos instancias, pero antes de eso, tal vez el principio de la economía procesal, más bien voy a hablar antes de eso. El principio de la economía procesal es del derecho procesal en general, no solamente del procesal civil. En materia civil tiene una singular importancia y son muchas las normas que tienden a su observancia. De acuerdo con este principio, debe buscarse el mayor resultado con el mínimo empleo de la actividad procesal. Como consecuencia de este principio, la ley enmarca los siguientes efectos en el proceso civil. Primero, diríamos, se ordena al juez inadmitir la demanda que no llene los requisitos legales para que el demandante subsane los defectos en el término de 5 días. Segundo, se ordena al juez rechazar de plano los incidentes que no estén expresamente autorizados por la ley o que se promuevan fuera del término señalado, y aquellos cuya solicitud no reúna los requisitos formales o que sean improcedentes por basarse en hechos analizados con anterioridad. Se permite la acumulación de pretensiones en una sola demanda y la acumulación de varios procesos ante un solo juez. Y entonces otra de los principios de economía no solamente es el de presentar las excepciones, sino que puede demandar en reconvención. Principio de las dos instancias. En la mayoría de las legislaciones se establece el principio de la doble instancia. ¿Por qué se establece el principio de las dos instancias?
se establece como garantía de la decisión jurisdiccional, pues que podrá ser controlada mediante el conocimiento o revisión que de ellas pueda hacer otro juez de mayor categoría o más especializado en el asunto, si interpone el recurso de apelación. Los procesos tendrán dos instancias. Esto lo ordena, permítanme, voy por la Constitución. Nuestra Constitución, en el artículo, si tienen Constitución, busquen el artículo 31. 31. Cuando el artículo 31 nos dice que toda sentencia podrá ser apelada o consultada, está consagrando ahí la segunda instancia. ¿Por qué? Porque se apela ante el superior, se consulta ante otra entidad. Entonces, toda sentencia judicial podrá ser apelada. Bueno. Ese entonces es el principio de las dos instancias. Excepcionalmente, existen procesos de única instancia. Eso debe estar en el artículo 390 del Código General del Proceso. Bueno. Voy a buscarme el artículo 400. No, 390. Entonces, toda sentencia judicial puede ser apelada o consultada. Y excepcionalmente existen procesos de única instancia taxativamente señalados por la ley de única instancia. Bueno, el principio de la buena fe y la lealtad procesal. Profe, perdón, la única instancia, ¿en qué artículo lo encontramos? Este está
Déjame ver si es el 390. A ver. 390 es asuntos que comprende, doctor. Sí. Los procesos sujetos al trámite verbal sumario son de única instancia. Porque es que no todos son de competencia del juez municipal, como podría pensarse. Los procesos, por ejemplo, relacionados con derechos de autor, que son procesos de única instancia. A ver, ¿qué otros procesos? Los procesos señalados en el numeral quinto del artículo 243 de la ley 23 del 82 son de competencia exclusiva del juez civil del circuito en única instancia. ¿Ok? Bueno. El principio de la igualdad de las partes. Hay un artículo que es el artículo 13 de la Constitución Política que dice: todas las personas nacen libres e iguales ante la ley. Es el principio de la igualdad de las partes. Ese principio se viene proponiendo o haciéndose efectivo a partir de la ley de las 12 tablas. Ese principio se conoce como el principio de la isonomía. Isonomía significa, como dice el artículo 13, que todas las personas nacen libres e iguales ante la ley. Recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados. El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental se encuentran en circunstancias de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan. Entonces, estos son artículos muy importantes que constituyen los derechos fundamentales. Derechos fundamentales. Bueno. Entonces, el principio de la igualdad de las partes. Pero yo me pregunto, ¿los niños que están por nacer tienen o no derechos? ¿Ustedes qué opinan? Los oigo.
aquí debieran estar todos ya, no con el nombre, sino que debieran estar aquí viéndolos como está don Henry Wotton. ¿El niño que está por nacer tiene o no tiene derechos? Sí, claro, doctor, tiene derechos, pues porque a partir del momento de que se engendró, esa persona ya tiene ese ser ya tiene unos derechos, así la Constitución diga que es ser a partir del momento que se desprende del cordón umbilical, pero tiene ya derechos. Sí, es que hay una equivocación. ¿Cuándo se es persona? Exacto. Se es persona cuando nace, ¿cierto? Cuando nace. O sea, cuando se le corta el cordón umbilical a la criatura, en ese momento es persona. Pero resulta que el que está en el vientre, como no ha nacido, no es persona. Entonces, si no ha nacido, no hay por qué defenderlo, ¿cierto? Ese es el problema. Entonces, las leyes están hechas para las personas, pero el que está por nacer, ¿tiene o no derechos? Claro que sí. El que está por nacer tiene derechos. Lo que pasa es que él no puede hablar, entonces tiene que hablar alguien por él. Entonces, desde los romanos se estableció un derecho que se llamó el jus pro nasciturus habetur. Y entonces aquí lo encuadramos como el derecho a la vida. Entonces, el que está por nacer tiene un derecho fundamental que es a la vida. Y ese está en el artículo 11 de la Constitución. El derecho a la vida es inviolable. Y dice, no habrá pena de muerte. A ver, cuéntenme una cosa. Si el que está por nacer tiene derecho, porque el que está por nacer tiene vida, ¿no? Esa es una cosa que hay que dejar muy en claro. Está por nacer, tiene derecho a la vida. Y ese derecho es inviolable. Y dice el artículo 11, no habrá pena de muerte. Cuéntenme una cosa. Y la madre que aborta no le está propinando pena de muerte a ese que está por nacer. Terrible, ¿no? Pero ¿cómo se le puede propiciar una pena de muerte a un ser que no es considerado persona? Es que es un conflicto Eso entró también agua de... como un berraco, ¿no? Pero a ver, es que solamente tiene derecho a la vida quien es persona. Esa es la pregunta. Pues justamente es eso. Deberíamos leer la sentencia que da la corte y buscar de pronto los motivos por el cual los... No, acá no, allá. Ahí controla la pared. Ok. Ahí donde está ese roto ahí en la esquina. Doctor Santiago, su Santiago, micrófono. tienes el micrófono abierto. A ver, yo quiero oírlos a ustedes. Yo tengo esa inquietud. Hay vida intrauterina. Eso es indiscutible. Y ese derecho a la vida es un derecho fundamental en nuestra Constitución. Y el derecho a la vida es inviolable. Y el mismo artículo 11 dice, no habrá pena de muerte. Pero si el que está en el vientre materno tiene derecho a la vida y la madre lo aborta, ¿no estaremos violando el derecho a la vida? Quiero oírlos. Doctor, buenos días. Buenos días, doña Bárbara Quintero. Muy buenos días. Sí, yo pienso que sí se sucede porque un ser desde que se encuentra tiene alma. Entonces yo creo que desde ahí
la mamá comete el gran pecado del asesinato, creo yo, Sí. dogmáticamente. No, es que está clara en la Constitución. Un derecho fundamental que tenemos todos, derecho a la vida. Y ese derecho es inviolable. Pero entonces, para aclararle el punto a don Andrés Herrera, ¿solamente tienen derecho los que nacen? ¿Usted qué opina, Profe. don Andrés? Pues es que yo lo veo también desde una perspectiva no solo del hecho de quitar vidas y demás, es también las condiciones con las que uno viene a este mundo, ¿sí? Digamos, es también darle la oportunidad a la mujer de decidir y no someterse a situaciones. Y hay veces las personas confunden eso con promiscuidad y excesos, que es que se van a dedicar a fornicar y a botar hijos. Es algo creo que va mucho más allá que eso. Creo que es una decisión y además de eso, lo que yo siempre he pensado, y esto ya es algo subjetivo y que se puede alejar mucho del derecho, es la situación de ver a qué costo viene un niño aquí al mundo. Un niño a nacer bajo qué condiciones, bajo unas condiciones de darle una familia, el núcleo de la familia, bajo unas condiciones de que yo como padre le pueda dar educación, vivienda, alimentación y condiciones dignas de vida a un niño, o es traerlo al mundo porque toca y que este niño que va por nacer tenga que, tenga que aguantar condiciones a veces inhumanas, ¿sí? A ver, Entonces, que porque tocó y es para el quitar la caso, vida, es el caso de los monstruos, los niños monstruos. Entonces el niño monstruo no tendría derecho a la vida. Quiero oírlos. Profe, independiente de quién tenga la razón o no sobre si ya tienen derechos o no, creo que la legislación también está muy atrasada en muchas cosas porque no es solo la mujer la que aborta. El error no es solo de la mujer, sino del hombre también, que Claro, no se cuidó al momento de la relación, que claro. no tuvo precauciones para poder evitar ese bebé. Entonces creo que aparte, independiente de quién tenga la razón o no si tiene derechos, creo que la culpa no debe ser cargada solo a la mujer, sino también debe ser educado el hombre para evitar llegar a esas circunstancias, porque con eso muchas de las cosas Yo estoy de que acuerdo se con usted. destruyen se evitarían. La Constitución nuestra merece una revisión. Es que la última que le dieron fue en el año 91. Esta Constitución nuestra merece ser reformada, pero con lo que tenemos, porque es que tenemos es que trabajar con lo que tenemos. Es muy claro que el derecho a la vida es un derecho inviolable y es un derecho fundamental. Ahora, los derechos de los niños son prevalentes, es decir, están por encima de los derechos de los demás. Ese es otro principio constitucional. Los derechos de los niños son prevalentes. Entonces, si el derecho a la vida no solamente es un derecho inviolable, sino que es un derecho fundamental, entonces el derecho de los niños es prevalente, está por encima del derecho a la madre. Pero como no estamos hablando del niño, porque el niño ya sería el que ya nació, entonces estamos hablando del derecho a la vida. Y entonces ese niño que está en el vientre materno, esa criatura, porque todavía no es niño, que está en el vientre materno, tiene derecho a vivir. Y él no puede defenderse porque no puede hablar, no tiene cómo hablar. Pero ese derecho a la vida está protegido por la Constitución. Y entonces la madre que aborta, porque sí, porque no quiero tener el hijo, ¿qué hacemos con ese aborto?
Doctor, yo le puedo hacer una pregunta, pues ya como muy un poco del tema, pero alejada también del derecho, sino desde la moral. Sí, señor. Dígame. Doctor, ¿usted qué haría en un caso? Yo quiero saber su perspectiva porque somos de edades diferentes. Yo no sé, de pronto usted actualmente, no sé, usted estuvo en una fiesta, en una reunión, conoció a una linda mujer, esta mujer compaginó con usted Sí, y usted siempre carga una caja de condones por si acaso, por ya, si sí o por si no. sí, Pero da que resulta que esos condones que usted compró son de marca Today y son los que el INVIMA hace poco sacó que estos condones venían con agujeros. Yo sí. le hago la pregunta, ¿usted tiene una relación sexual con esa persona y da la casualidad de que usted tiene una relación con ella y se pone su protección y demás? Y pues como es solo del momento, ya pierde contacto con ella. Y usted al tiempo, a los 2, 3, 4 meses viene a enterarse de que pues que ella está esperando un bebé y usted tiene su familia o usted tal vez ya separado, pero con sus hijos. Sí, Yo le pregunto a usted ahí en ese caso, ¿qué hace? Si el niño también tiene derecho a una familia, también tiene derecho a esa situación, ¿usted qué hace, doctor, en ese caso? bueno, entonces hay que esperar todo el transcurso, toda la evolución de ese niño. Hay que esperar a que se presente el nacimiento. Entonces, si la madre no lo quiere y si el padre no lo quiere, entonces hay un instituto que lo puede recibir y entonces usted puede ir a bienestar familiar y entregar el niño para un programa de adopción. Entonces le asignan un defensor de familia y usted ante ese defensor de familia manifiesta todos los inconvenientes que hay y entonces la madre, que es la que tiene el derecho por naturaleza, y uno, pues bueno, entonces uno viene y lo reconoce como hijo de uno, pero lo entrega al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para el programa de adopción. Entonces, el defensor de familia le recibe una declaración donde usted en esa declaración manifiesta que es su deseo entregar el hijo en el programa de adopción. Y a partir de ese momento, entonces, es el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar quien se va a encargar de ese niño. ¿Por qué? Profe, Porque, discúlpeme. señor, Y, por ejemplo, estamos hablando de derechos del bebé y los derechos de la mujer que tiene que cargar 9 meses con esa carga emocional de no haber deseado tener un bebé y transmitirle al bebé toda esa información de que es un bebé no deseado. sí, No, terrible. también tiene un derecho ahí, ella, en decidir si transmite todo eso. Tiene un derecho ella de transmitir que su inconformismo, Profe, ella sufre 9 meses y sí, tiene una carga emocional y le genera sus traumas por no querer tener un bebé que le va a sí, tocar parir, que le va a tocar sufrir y obviamente eso genera depresiones, traumas y va a generar sí. posibles enfermedades en el desarrollo del bebé y va a tener un bebé que más adelante va a sufrir de problemas psicológicos, mentales o físicos por esa misma mal desarrollo. Y entonces, con base en eso, tendría que derecho a abortar, por ejemplo. Pensaría uno que para eso hicieron la nueva ley del aborto, pues para esos casos, para evitar futuras malformaciones y generar todos esos hijos no deseados Bueno, en el el aborto solo es permitido en 3 circunstancias, ¿no? Fuera de esas 3 circunstancias, el aborto no es permitido. Pero entonces, yo estoy de acuerdo que esta constitución hay que revisarla. Pero aquí el asunto es que esté en el vientre o haya nacido
La vida es un derecho que es inviolable. Y entonces, esa criatura que está en el vientre, pues hay que defenderla, ¿no? Hay que protegerla, porque hay que protegerle la vida. Y mi inquietud es si el aborto, no en los 3 casos en que es admitido, sino es una pena de muerte para ese bebé que no ha nacido todavía. No sé, ¿ustedes qué opinan? Doctor, ¿cómo está? Sandra Milena Vallejo, muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo está, doctor? Bien, Pues, gracias a doctor, Dios. me alegra mucho. Desde el punto de vista que usted lo habla, yo creo que sí. Efectivamente, el bebé antes de nacer tiene derecho a vivir y tiene derecho a que la mamá lo proteja. Ya de ahí en adelante, pues ya el tema del aborto, pues es un tema delicado, que cada uno tiene una posición diferente, ¿no? Pero sí tiene, para mí, sí tiene derecho a la vida, sí tiene derecho a que lo protejan y sí tiene derecho a nacer. Y la Constitución tiene que Protegerlo. garantizárselo, Sí. protegerlo y garantizárselo. Ese es mi punto de vista. Si no, Eso lo creo yo. O sea, estás ese es mi bien. punto de vista personal. Estás muy bien ubicada, Sandrita. Entonces, para eso se hizo bienestar familiar. Entonces, si la pobre criatura no tiene un doliente, no tiene quien se encargue de él, entonces se le entrega a bienestar familiar. Bienestar familiar, entonces, toma al niño y ya hay unos contratos con unos matrimonios que entregan esos niños a unos hogares de paso. Y entonces ese niño se va levantando en ese hogar de paso. Pero entonces no se le quita la vida porque es inviolable y se le entrega a ese matrimonio, a ese hogar de paso. Sí, hay muchos contratos que tienen celebrado bienestar familiar con matrimonios y reciben esos niños. Bueno, de todas maneras, ese es un temita supremamente importante. ¿Qué reglas técnicas orientan el proceso civil? Además de los principios que ya estuvimos analizando, existen unas reglas técnicas que orientan el proceso civil y que le imprimen unas características propias. Esas reglas se llaman modelos o sistemas. Entonces, los modelos o sistemas procesales, pues tenemos el modelo dispositivo y el modelo inquisitivo. El modelo dispositivo confiere a las partes el dominio del proceso. Pertenece al ámbito del derecho privado y se manifiesta en algunos aspectos como pueden ser estos. Por ejemplo, el proceso se inicia únicamente a instancia de parte, porque el juez no puede iniciar oficiosamente un proceso. Entonces, el proceso se inicia únicamente a instancia de parte. El juez no puede considerar al momento de dictar la sentencia hechos ni medios de prueba que no han sido aportados por las partes. Ni siquiera el conocimiento privado del juez puede suplir lo planteado por las partes. El juez debe tener por ciertos los hechos en los que las partes están de acuerdo. La sentencia debe fundamentarse en lo alegado y en lo que probaron las partes, lo que da lugar a la congruencia que hace relación a que la sentencia debe estar en consonancia con los hechos,
con las pretensiones de la demanda y con las excepciones que aparezcan probadas. Y entonces por eso es que se le prohíbe al juez fallar ultra, extra, petita. Déjenme ver, yo tenía por aquí. Parte. No encuentro una adenda que yo tenía. Estamos viendo el modelo o sistema dispositivo que confiere a las partes el dominio del proceso. Surge a partir del concepto de interés individual y se caracteriza porque pertenece al ámbito del derecho privado, manifestándose, como estaba yo diciendo hace un rato, en unos aspectos. Primer aspecto, que el proceso se inicia únicamente a instancia de parte porque el juez no puede iniciar de oficio el proceso. El juez no puede considerar al momento de proferir sentencia ni hechos ni medios de prueba que no fueron aportados por la parte. Ni siquiera el conocimiento privado del juez puede suplir lo planteado por las partes. El juez debe tener por cierto los hechos en que las partes están de acuerdo. Porque usted cuando contesta una demanda, dice señor juez, para una mejor comprensión de este escrito, a continuación me voy a referir a los hechos. Al primer hecho es cierto. Al segundo hecho no es cierto. Al tercer hecho me acojo a lo que se pruebe. Entonces, la sentencia
debe fundamentarse en lo alegado y probado por las partes. Entonces la sentencia debe estar en consonancia con los hechos, con las pretensiones de la demanda, con las excepciones que aparezcan probadas. Y se le prohíbe al juez fallar ultra y extra petita. Y la sentencia debe producir efecto de cosa juzgada entre las partes. Eso es el sistema dispositivo. De otro lado, el sistema inquisitivo requiere del juez el deber de investigar oficiosamente la verdad real e histórica de los hechos, prescindiendo de la actividad de las partes. Esto debido a la magnitud de la ofensa, que deja de ser privada para convertirse en pública. Entonces, los tratadistas dicen que de esto surge la necesidad para la sociedad de crear un sistema que permita que dichas ofensas o hechos dañinos sean investigados de oficio por parte del Estado a través de sus jueces. Este modelo inquisitivo se manifiesta a través de los siguientes aspectos. Se le confiere un papel predominante al juez en el manejo del proceso. El proceso tiene un interés general que el juez debe proteger. El proceso puede ser iniciado por una denuncia en el aspecto penal o por una demanda en el aspecto civil. El juez debe impulsar oficiosamente el proceso a pesar de la inactividad o ausencia de las partes. El juez no puede quedarse ahí quietecito, no. El juez debe impulsarlo también. El juez tiene la facultad de decretar pruebas de oficio. Entonces, en lo relativo a la sentencia, el juez no está limitado para decidir. El juez debe reconocer el derecho establecido en el proceso sin ninguna limitación. La sentencia, como dije, puede ser ultra o extra petita. La decisión puede ser consultada por el superior y la sentencia produce efectos erga omnes, esto es, oponibles a todas las personas, a todos los sujetos de derecho. Entonces, el proceso civil colombiano es marcadamente dispositivo porque tenemos un principio que dice que los procesos solo podrán iniciarse por demanda de parte. No obstante, el proceso ser marcadamente dispositivo puede ser excepcionalmente inquisitivo. El énfasis dispositivo del proceso civil se traduce en estos aspectos. Las partes inician el proceso por demanda y lo pueden terminar anormalmente. ¿Cómo se termina anormalmente un proceso? Por transacción, por desistimiento, por conciliación. Entonces, esa es una forma de darle fin a un proceso, que es una forma anormal, como dicen los tratadistas. Sí, como no, con gusto. Había dicho que el proceso civil, no obstante ser marcadamente dispositivo, puede ser excepcionalmente inquisitivo. ¿Por qué inquisitivo?
Porque las partes, por ejemplo, inician el proceso por demanda. Lo pueden terminar anormalmente. Formas de terminar anormalmente un proceso: la transacción, el desistimiento, la conciliación. Entonces, la voluntad de las partes, su derecho de disposición, son decisivos para iniciar y dar por terminado el proceso civil en cualquier momento. Claro, si desisten, si concilian, si hay transacción, el proceso termina. Las partes pueden impulsar el proceso. Eso hace parte del inquisitivo. Pedir pruebas y participar en su práctica. Las partes, a través de la pretensión y las excepciones de mérito, que se llaman también perentorias o de méritos, son las que fijan los extremos litigiosos. Esto es el tema a decidir por parte del juez. Entonces hay unos casos que el juez debe intervenir en forma, diría yo, que oficiosa. Por ejemplo, la suspensión, privación o restablecimiento de la potestad, de la patria potestad. ¿Qué entendemos por patria potestad? Ese conjunto de derechos que la ley reconoce a los padres sobre sus hijos no emancipados para facilitar a los hijos el cumplimiento de los deberes que su calidad les impone. El ejercicio de la patria potestad es susceptible de suspensión incluso indefinida, o privación definitiva. Si ambos padres o uno de ellos incurre en alguna de las causales previstas, puede perder o se le puede suspender el ejercicio de la patria potestad. Bien. El proceso civil es escrito, o sea, el sistema de la escritura impera en el proceso civil. Aunque hemos metido la oralidad dentro del proceso, pero son casos contemplados por la ley. Porque es que todas las actuaciones en el proceso civil deben constar por escrito. Por ejemplo, la demanda debe constar por escrito. Las peticiones al juez por escrito. Las decisiones que tome por escrito. La práctica de pruebas, audiencias y diligencias. Todo eso tiene que hacerse por escrito. Ahora, se le metió la oralidad al proceso. ¿Para qué? Para que se agilice el proceso. Pero la oralidad, pues, está hasta ahora muy ajena al proceso civil. Persigue que el trámite sí se adelante verbalmente, dejando constancia de lo más trascendental dentro del proceso. No obstante, contener el código trámites denominados como proceso verbal y proceso verbal sumario,
Su designación hace relación a que la actuación se surte en audiencia, pero lo actuado siempre debe constar por escrito. Hay un principio antes de esto, miren, ¿cuáles son los medios de prueba? Ustedes me perdonan, pero eso estoy dictando y se me viene que hay que hacer énfasis en algo. Ahorita estoy pensando cuáles son los medios de prueba. Los medios de prueba son declaración de parte, juramento, testimonios, dictamen pericial, inspección judicial, documentos e indicios. Les repito para que tengan oportunidad de anotarlos. Medios de prueba, declaración de parte, juramento, testimonios, dictamen pericial, inspección judicial, documentos e indicios. Son medios de pruebas. Entonces, la inmediación indica que debe existir permanentemente contacto entre el juez y las partes en el escenario del proceso. El juez debe participar activamente en la producción de la prueba y debe estar presenciando la prueba y dirigiendo la prueba. El juez únicamente puede formarse una idea o un concepto acertado sobre la problemática que se está debatiendo en el proceso cuando ha presenciado personalmente todas las etapas procesales, observando la conducta de las partes, de los testigos, haciendo preguntas y ejerciendo un control directo de toda la actuación. Lamentablemente, esta regla encuentra muy poca correspondencia de los jueces debido a las condiciones en que se encuentra la administración de justicia y a la congestión de los despachos judiciales. Entonces, para buscar que el juez participe y practique las pruebas él personalmente, entonces se le prohíbe al juez comisionar para la práctica de las pruebas en el lugar de la sede del juez. Sin embargo, ante ese principio, cuando se trate de inspección judicial que deba practicar la sala de casación civil de la corte, pues esta puede comisionar para que se haga esa inspección judicial. Ahora, una vez que se practican las pruebas, pertenecen al proceso, ¿no? El juez debe estar presente en los interrogatorios a las partes y de los testigos. Miren, cuando ustedes lleven a alguien a un juzgado a testimoniar, esto pasa, a mí me pasó. Miren lo que esté escribiendo el funcionario del juzgado en el computador, porque el testigo está hablando de esto y esto y esto y esto, pero el funcionario del juzgado está poniendo otra cosa en el computador. ¿Sí ven? Esto pasa. Muchas veces el abogado presenta al testigo y lo deja solo ahí, que deponga. Listo. Y entonces cuando ya terminó la diligencia, pues se firma y se firma y listo. Preguntas, ¿aparece
lo que dijo el testigo? No, señor. Aparece lo que el funcionario quiso que apareciera en el proceso. Esto es gravísimo. Los abogados nos descuidamos, dejamos al testigo deponiendo, lo dejamos solo. No, uno tiene que estar mirando el computador. Perdóneme, eso no fue lo que dijo el testigo. Hágame el favor, arreglemos esto porque esto no fue lo que dijo el testigo. No, que eso fue lo que dijo el testigo. Entonces, llamen al juez. Señor juez, dentro del principio de la inmediación, usted debe participar activamente en la producción de la prueba y la prueba debe practicarse en su presencia bajo su dirección. Hágame, señor juez, el favor de corregir esto que se está haciendo aquí. Esto no se dijo. Y si no, que el testigo vuelva otra vez a deponer. O pregúntale al testigo si eso lo dijo él. Entonces el testigo dice, no, yo no dije eso. Eso en ningún momento lo he afirmado. Entonces, esto pasa, ¿por qué? Porque nos descuidamos, dejamos al testigo solo. Y resulta que el juez tiene que estar ahí. La inmediación consiste en que debe existir permanentemente contacto entre el juez y las partes en el escenario del proceso y que el juez debe participar activamente en la producción de la prueba que se debe practicar bajo su presencia y bajo su dirección. Doctor, Ojo con, perdóname, señor. permítame una pregunta, doctor. Cuando eso sucede, cuando el secretario escribe cosas diferentes, ¿sí? Y digamos, ¿en qué momento se puede alegar ese hecho ante el juez para que se corrija? Porque me imagino que sale el documento, ¿sí? Y se revisa, y cuando se revisa el documento es cuando uno se da cuenta, porque el doctor dice que hay que estar pendiente de lo que escriba el secretario, pero al abogado le permiten estar encima del secretario para mirar lo que está haciendo. Sí, claro. Usted está ahí. Es que eso yo diría que es su obligación. Usted tiene que estar pendiente de lo que se está escribiendo en el computador. Y entonces usted acaba de ver que lo que se puso ahí no fue lo que dijo el testigo. Entonces, inmediatamente llamen al juez. Señor juez, perdóneme. El principio de la inmediación dice que usted tiene que participar activamente en la producción de la prueba. Hágame un favor, señor juez. Vamos a anular este testimonio. ¿Por qué? Porque aquí se está escribiendo lo que no dice el testigo. Vamos a anularlo. Y entonces usted propone un incidente de nulidad. Es el ¿Por único qué? momento para interponer el incidente de nulidad. Claro, claro. ¿No hay otro? Pues ahí mismito, es que en caliente. Señor juez, es que esto pasa porque usted no está aquí presente. Usted no está en el escenario del proceso. Usted debe participar en la producción de la prueba. Y entonces la prueba tiene que practicarse bajo su presencia o bajo su dirección. Señor juez, pido entonces que el testigo vuelva otra vez a deponer. Y por favor no se me vaya. Quede aquí presente para saber que lo que se está escribiendo en el computador sí es lo que se está atestiguando. Es ahí, en calientico. ¿Sí? Porque si no, le meten a usted un embuchado terrible. Si no se hace ahí, en ese momento, se queda así. Se queda así porque pues ya hay un camino muy arduo, muy dispendioso. Y entonces que va a ser sospechoso porque entonces te va a llamar al testigo en otras diligencias por aparte y diga si es cierto, sí o no, que usted dijo esto, no dijo eso. Sí, no. Porque entonces viene la pregunta, y si usted estaba presente, abogado, ¿por qué en el momento en que eso ocurrió, usted no llamó al juez? Sí. Ese es. Bueno. Hay unos sistemas de valoración de la prueba. Para garantizar la inmediación,
para garantizar, para obligar que el juez sea el que esté pendiente. Entonces se le prohíbe al juez comisionar para practicar las pruebas fuera del lugar de la sede del juez. Debe estar presente en los interrogatorios a las partes, en los interrogatorios a los testigos. El juez puede decretar de oficio careo entre las partes o entre los testigos entre sí. Puede practicar inspecciones judiciales en ambas instancias. Bueno, sistemas de valoración de la prueba. La valoración de la prueba por el juez de acuerdo con la sana crítica. A través de la historia han existido diferentes sistemas para valorar las pruebas practicadas en un proceso. Hay que valorarlas, necesidad de la prueba, porque es que toda decisión judicial debe fundarse en las pruebas que se lleguen al proceso. Entonces, ¿cuáles son los sistemas? La tarifa legal. La tarifa legal de las pruebas. Mediante este sistema, la ley establece los medios de prueba válidos y les otorga un determinado valor demostrativo. Ese valor es inalterable, es constante, es independiente del criterio del juez, quien se limita a aplicar la ley al caso particular. En este sistema de la tarifa legal, la ley es la que establece cuáles elementos constituyen plena prueba o prueba deficiente, que también se llama prueba sumaria. Plena prueba o prueba sumaria. Miren, cuando ustedes como abogados tengan en su oficina a las partes y logre con ellas un acuerdo, díganle que se vayan a una notaría y que autentiquen las firmas que pusieron en ese documento. Porque si no lo hacen, entonces la prueba es prueba deficiente o prueba sumaria. En cambio, si autenticaron las firmas, entonces ya ese documento constituye plena prueba. Bien, entonces el sistema, la tarifa legal de las pruebas. En este sistema, les repito, la ley es la que establece cuáles elementos constituyen plena prueba o cuál es la prueba sumaria. La prueba sumaria es la que no se ha alegado en juicio, la que no se ha demostrado. En cambio, la plena prueba es la que no hay duda. Usted firmó esto y lo firmó, tan lo firmó que autenticó la firma ante el notario. La libre convicción. La libre convicción consiste en otorgarle al juez la facultad de valorar en conciencia y sin estar sujeto a ninguna regla en materia probatoria. De acuerdo con los acontecimientos y las pruebas relacionadas con los mismos, el juez tiene la libertad de formarse un concepto y de acuerdo con su fuero interno valorará todas las pruebas practicadas. Este es el sistema que se utiliza cuando la ley implementa los llamados jurados de conciencia. La sana crítica o persuasión racional es otro sistema de valoración de la prueba. Entonces tenemos la tarifa legal, la libre convicción. La sana crítica, que se llama también persuasión racional. ¿En qué consiste este sistema? Consiste en una valoración de la prueba de conformidad con las reglas de la lógica, la psicología y la experiencia, dándole a cada medio probatorio un determinado valor, pero apreciándolas todas en su conjunto, apreciando todas las pruebas practicadas en su conjunto. Entonces, en este orden de idea,
el juez debe dar las razones que lo inducen a dar determinado valor a cada medio probatorio. Entonces, las pruebas deben ser apreciadas en conjunto de acuerdo con las reglas de la sana crítica. En la tarea de valorar la prueba, el juez debe hacer uso de los principios que rigen la lógica, pues son estos los puntos de partida del pensamiento racional y que son el principio de la identidad, el principio de la contradicción, el principio del tercero excluido y el principio de la razón suficiente. Son parámetros que le permiten al juez valorar y sustentar adecuadamente sus conclusiones en materia de pruebas, evitando arbitrariedades o vías de hecho. Las vías de Profe, hecho. disculpa, ¿me puedes explicar qué es el principio del tercero excluido? No lo entendí. El tercero esa es la intervención ad excludendum de que habla en sus obras el doctor Jaime Azula Camacho. El tercero excluyente es ese que se presenta cuando ya hay un proceso y presenta demanda contra el demandante y el demandado. Ese es el tercero ad excludendo, intervención ad excludendo. Ya hay un proceso. Y entonces yo digo, en ese proceso ni el demandante tiene la razón ni el demandado. Yo soy el que tiene la razón. Entonces presenta ahí, en ese proceso de demanda contra el demandante y contra el demandado. Es lo que se conoce también con el nombre de contrademanda. Bueno, el tercero ad excludendum. La gratuidad de la justicia, ¿no? Pues el servicio de la justicia, el servicio que presta el Estado es gratuito. Sí. Eso está en la ley estatutaria de administración de justicia, que es la ley 270 del año 96. Y en el artículo 6º de la ley 270 del año 96 o ley estatutaria de la justicia, usted encuentra que la administración de justicia será gratuito y que su funcionamiento estará a cargo del Estado sin perjuicio de las expensas, agencias en derecho y costas judiciales. La gratuidad civil es relativa. Debe entenderse en el sentido de que los jueces y funcionarios judiciales no pueden cobrar al público por su trabajo. ¿Por qué? Porque el Estado es el quien paga los salarios de los jueces. Entonces, para corroborar esta situación, la ley 794, en el artículo 1 de la ley 794 del año 2003, encontramos que dice gratuidad de la justicia civil. El servicio de la justicia civil que presta el Estado es gratuito, con excepción de las expensas señaladas en el arancel judicial para determinados actos de la Secretaría. Las partes tendrán la carga de sufragar los gastos que se causen con ocasión de la actividad que realicen, sin perjuicio de lo que sobrecosta se resuelva. Bueno. La conciliación es que es un requisito de procedibilidad. La conciliación se puede considerar como una de las reglas técnicas que orientan la administración de justicia en Colombia. Y a partir de la reforma que trajo el decreto 2282 del año
del año 89. Desde ese decreto 2282 del año 89, se han hecho esfuerzos por radicar en forma definitiva la cultura de la conciliación en el seno de la sociedad colombiana. Y entonces la ley 23 del año 91, el decreto 2651 del año 91, la ley 446 del 91, del 98 y el decreto 1818 de 1998 contienen normas relacionadas con la conciliación y su propósito de servir como mecanismo alternativo de solución de conflictos. ¿Qué buscan todas esas disposiciones? Invitar al ciudadano para que concilie sus diferencias antes de acudir al aparato jurisdiccional del Estado o utilizarla en el transcurso del proceso para darlo por terminado en cualquier momento. Entonces, más recientemente, la ley 640 del año 2001 estableció la conciliación como requisito de procedibilidad para procesos civiles declarativos que se tramitan por el procedimiento ordinario y abreviado susceptibles de transacción o desistimiento. Lo que significa entonces que antes de acudir a la jurisdicción del Estado debe intentarse la conciliación. La conciliación. Entonces, para cumplir con ese requisito de procedibilidad, que antes de demandar yo tengo que llamar a conciliar, entonces me voy a un consultorio jurídico y entonces ahí le manifiesto al estudiante que me atiende que citemos a fulano de tal para ver si conciliamos. Entonces la conciliación es el instrumento ideal para. Doctor, este requisito de procedibilidad, que es la conciliación, es obligatorio para todos los procesos civiles, ¿cierto? Agrarios y de familia. Sí. Es la ley 640 ¿De mayor y menor cuantía? del año 2001. No, es que habla de la conciliación como requisito para procesos civiles declarativos que se tramitan en el procedimiento ordinario y en el abreviado. O sea, que antes de acudir a la jurisdicción del Estado debe intentarse la conciliación. Entonces se llenó el requisito de la conciliación, requisito de procedibilidad, o sea que antes de demandar yo tengo que llamar, citar a la parte a una conciliación. Si conciliamos, magnífico, y si no conciliamos, entonces yo le pido al consultorio jurídico que me dé una certificación de que no hubo conciliación. No hubo conciliación porque las partes no conciliaron, o no hubo conciliación porque la parte citada no compareció. Entonces ya llené el requisito de procedibilidad. Ya intenté la conciliación. Llené lo que la ley 640 del 2001 estableció como requisito de procedibilidad. La conciliación como requisito previo. Y lo ideal sería que pues todo lo pudiéramos conciliar, ¿no? Bueno. Doctor, yo le puedo pedir un favor, qué pena. Yo sé que usted ya lo dijo, pero es que no lo tengo ahorita presente. Su merced me puede recordar los entes o las instituciones donde yo puedo citar una conciliación. ¿Usted me los puede repetir, por favor? Sí, la norma es la ley 640, ¿no? 640 del año 2001. Esa ley 640 es la que establece la conciliación como requisito
de procedibilidad. Entonces ahora con mucho gusto te repito, para procesos civiles declarativos. Entonces la ley 640 del año 2001 estableció la conciliación como requisito de procedibilidad para procesos civiles declarativos que se tramitan por el procedimiento ordinario y abreviado, susceptibles de transacción o desistimiento. Entonces, ¿qué está significando esto? Que antes de acudir al Estado en una demanda, debe intentarse la conciliación como requisito previo para poder demandar. Y entonces, vuelvo a repetir, si se presentaron las partes y no conciliaron, bueno, entonces aparece el acta de no conciliación. Pero si se citó a la parte para conciliar y no fue al consultorio jurídico, pues entonces el consultorio jurídico me da a mí una certificación de que el sujeto, el cristiano, no se presentó a la conciliación y de todas maneras se llena el requisito de procedibilidad. Es que el requisito de procedibilidad no es para que si no declara, pues se fregó uno, no. Establece la conciliación como requisito de procedibilidad para los procesos declarativos que se tramitan por el procedimiento ordinario y el procedimiento abreviado. O sea que antes de acudir en demanda al Estado debe intentarse la conciliación como requisito de procedibilidad. Doctor, pero perdóname que me meta en la respuesta. Sí, para el compañero Andrés, no solamente las conciliaciones se solicitan en un consultorio jurídico, sino también se pueden solicitar en la personería. Ah, sí, claro. Sí, entonces es lo que el compañero quería saber. ¿Y en cuáles otros, doctor? Ante las superintendencias, ante los alcaldes, en fin, no tengo así muy claro todas las instituciones. Cámaras de comercio. Las cámaras de comercio, sí, señor. Pero no sé, yo les diría a ustedes, como lo hice yo durante toda mi vida, que acudiera a los consultorios jurídicos. Los consultorios jurídicos son una belleza. Porque ahí sí se desbrevan por cumplir con, porque ellos les ponen, en los consultorios les ponen tareas. Yo no sé si ustedes ya hicieron consultorio jurídico. Ustedes no han hecho. Todavía doctor, no. No, nos toca a partir del próximo semestre inscribirnos para eso, doctor. Exacto. Entonces, en el consultorio jurídico es donde tienen ustedes la oportunidad de practicar todo lo que saben. Entonces, los van a poner allí a trabajar. Y tienen que hacer un buen trabajo porque si no se aprueba consultorio jurídico, no se pueden graduar. Eso es una cosita muy importante que hay que tener en cuenta. Bueno. Hablando de las normas procesales, el artículo 2 de la ley 794 del año 2002 establece la forma como deben observarse las normas procesales. ¿Y qué es lo que dice el artículo 2 de la ley 794 del año 2002? Dice que las normas procesales son de derecho público y de orden público. Por consiguiente, de obligatorio cumplimiento. Y que en ningún caso pueden ser derogadas, modificadas o sustituidas por los funcionarios o los particulares. Y cualquier estipulación en contrario se debe tener por no
escrita. Dentro de las normas de derecho procesal, conviene distinguir las que tienen por objeto estructurar la organización jurisdiccional y las que señalan los procedimientos o trámites. Las normas de organización jurisdiccional estructuran el aparato jurisdiccional del Estado, como indicando el juez competente para conocer de cada pretensión en particular y la conducta que debe observar con el fin de garantizar su rol como director del proceso. Entonces, las normas regulan los siguientes tópicos. Regulan lo relativo a los jueces, a los poderes y a los deberes, así como también a las responsabilidades y las inhabilidades o las competencias también, ¿no? Entonces, las normas procedimentales son las que establecen las formalidades y formas que debe observarse de acuerdo con cada trámite o cada proceso en particular. Y estas normas, las normas procedimentales, regulan los siguientes aspectos: los medios de prueba, regulación de recursos, notificaciones, términos y trámites de los diferentes procesos. Bueno. Dentro de las normas de la organización jurisdiccional, encontramos que corresponde a la jurisdicción civil todo asunto que no esté atribuido por la ley a otras jurisdicciones. Entonces, en el artículo 6º de la ley 794 del año 2003, encontramos que de los asuntos que no tenga asignado un juez especial, conoce el juez civil del circuito. Y entonces esta disposición del artículo 6º de la ley 794 del año 93 garantiza que siempre habrá un juez competente para conocer de una determinada pretensión. Y la misma obra, como ya lo dijimos, prescribe que se ventilará y decidirá en proceso ordinario todo asunto contencioso que no tenga o que no esté sometido a un trámite especial. Entonces, esto nos garantiza que siempre habrá un trámite procesal para toda pretensión. Conocida la naturaleza entonces de la norma procesal, nos hacemos algunas preguntas. Por ejemplo, ¿cuándo se aplica la ley procesal? ¿Dónde se aplica? ¿Y a quién o a quiénes se aplica? En otras palabras, se deben establecer los ámbitos de su aplicación desde 3 perspectivas diferentes. Norma procesal civil en el tiempo. Norma procesal civil en el espacio y norma procesal civil en relación con las personas. Repito entonces, respecto de la norma, que nos preguntamos cuándo se aplica, dónde se aplica, a quién o a quiénes se aplica. Entonces, se hace imperioso establecer los ámbitos de su aplicación. Entonces, hablamos de la norma procesal civil en el tiempo, la norma procesal civil en el espacio y la norma procesal civil en relación con las personas. El primero, norma procesal civil en el tiempo. Sí está muy clarito, ¿no?
y eso lo sabemos. Las leyes se dictan para que rijan hacia el futuro. Este es el sentido que da el artículo 40 de la ley 153 del año 87. ¿Qué dice el artículo 40 de la ley 153 del 87? Que las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir. Entonces, la vigencia de una ley dura hasta el momento en que se presente cualquier causa legal que le quite vida jurídica. Por ejemplo, Profe, ¿qué ley? señor. ¿Me podría repetir la ley, por favor? Sí, señor. Artículo 40, ley 153 de 1887. En el año 87 hay dos normas, dos leyes muy importantes, que es esta ley 153 y la ley 57. Esas son dos bellezas de normas que las podemos ver, no sé si en la próxima clase podríamos ver esas dos leyes, las leyes del año 87. Entonces, la vigencia, yo había dicho que la vigencia de una ley dura hasta en que se le quite su vida jurídica por causas legales. ¿Cuáles son esas causas legales que le restan vida jurídica a una norma? La derogatoria expresa el legislador por incompatibilidad con disposiciones especiales posteriores. ¿Por qué? Porque la norma posterior y especial se aplica de preferencia a la anterior y general. Porque existe una nueva ley que regula íntegramente la materia y la nueva ley, así haya una anterior. Entonces, si hay una nueva ley que regula íntegramente la materia, entonces se prefiere la nueva a la anterior. Porque fue declarada inexequible. Ese es el artículo 3 de la ley 153 del 87. O porque se cumplió el plazo que la misma ley previó para la duración de su vigencia. Pero estas disposiciones tienen excepciones, ¿no? Como excepciones a esta regla general de la vigencia de las normas en el tiempo, surgen los fenómenos de la retroactividad y la ultraactividad. La retroactividad hace relación a que una norma se pueda aplicar a hechos anteriores al momento en que entró en vigencia, la retroactividad. Sin embargo, podemos tener un principio muy clarito. La norma procesal civil jamás podrá ser retroactiva. ¿Por qué? Porque la norma es de aplicación inmediata. La norma rige hacia el futuro. Lo contrario es restarle seguridad jurídica al proceso jurisdiccional y atentaría contra el principio de la preclusión, que tiene por esencia evitar que se revivan actuaciones ya concluidas o clausuradas dentro del proceso civil. Esa es la retroactividad. La ultraactividad se presenta cuando, a pesar de haber perdido su vigencia una norma, esta sigue regulando situaciones posteriores. En materia procesal civil se pueden presentar excepcionalmente casos de ultraactividad que siempre serán de carácter taxativo. Esto es únicamente en los casos en que la misma ley lo disponga. Encontramos disposiciones como las que hablan de la vigencia. La vigencia del Código General del Proceso. El Código General del Proceso. Ustedes saben que es la ley 1564 del año 2012.
Entonces hay unos fundamentos para hablar del nuevo código de procedimiento, que es el Código General del Proceso. Vamos a hacer una pequeña presentación. La expedición siempre la expedición de un nuevo código, y en el caso de un código de procedimiento, suele provocar dos tipos de reacciones de inconformidad. La de quienes hubieran preferido mantener el statu quo, es decir, dejemos todo como está, no hagamos cambios. Entonces, hay quienes prefieren mantener el statu quo y reniegan de los cambios que implica el nuevo régimen. Y la de otros que quieren o quisieran una alteración total del sistema y protestan por la conservación de cualquier expresión de la legislación anterior. Entonces, en medio de esos dos extremos, se sitúa el legislador, que lleva sobre sus hombros la responsabilidad de atender en forma ponderada las necesidades colectivas y ofrecer soluciones que contribuyan a satisfacerlas, sin desconectarse de la realidad social ni de la cultura de su pueblo. Entonces, el principal mérito que exhibe el Código General del Proceso, expedido por la Ley 1564 del año 2012, es el de realizar modificaciones en la legislación procesal que apunten a corregir las deficiencias que obstruyan o que dificulten alcanzar los objetivos que la sociedad persigue con los procesos judiciales y a mejorar los canales por los que deben fluir las actuaciones procesales sin desperdiciar los avances de la cultura jurídica. Entonces, tal vez sea ese el principal mérito que exhibe el Código General del Proceso, expedido, como les dije, por la Ley 1564 del 12 de julio del año 2012. ¿A quién se le debe esta Ley 1564 de 12 de julio del año 2012? Eso tiene un nombre propio. Se le debe al doctor Jairo Parra Quijano. Es un cuerpo normativo, esta Ley 1564, elaborado en el seno del Instituto Colombiano de Derecho Procesal por iniciativa del doctor Jairo Parra Quijano, con participación de los miembros que hacen parte del Instituto Colombiano de Derecho Procesal. Porque es que nosotros teníamos dos procesalistas, Hernando Davis Echandía y Hernando Morales. Desaparecieron ellos. ¿Y quiénes quedaron? Quedaron Jairo Parra Quijano y Jaime Azula Camacho. Pero entonces, ¿quién propone la Ley 1564 de 12 de julio del año 2012? El Instituto Colombiano de Derecho Procesal, que su presidente es el doctor Jairo Parra Quijano. La idea de promover la adopción de un nuevo estatuto procesal surgió a partir de las, que dijera yo, incoherencias del régimen procesal que teníamos. La comparación del funcionamiento del sistema judicial colombiano con los de otros países y eso evidenció una situación dramática y de desprotección judicial en que nos encontrábamos los colombianos. Ciertamente, según el informe divulgado en virtud del proyecto llamado Doing Business del año 2011 del Banco Mundial, que promueve una mediación objetiva de las condiciones para celebrar negocios en 183 países, Colombia
mostró una situación muy difícil en cumplimiento de contratos, pues ocupó el lugar 150 entre 183 países. En el reporte del año 2012, el diagnóstico no mejora. Se ubica en el puesto 149 entre los mismos 183 países. Y en el informe del año 2013 pasa al lugar 154. Pero quizás el alarmante más, el subindicador más alarmante es el de la celeridad, que tiene que ver con el tiempo que tarda un proceso en ser solucionado por el sistema colombiano. Entonces, en el informe del Doing Business del año 2011, Colombia se ubica en el puesto 178 entre 183 países. De modo que estamos en una situación muy difícil y por eso el Instituto Colombiano de Derecho Procesal propuso a la consideración del Congreso este Código General del Proceso. Entonces, tal vez todos estos informes hicieron que el gobierno prohijara la iniciativa del Instituto Colombiano de Derecho Procesal y someter a consideración del Congreso de la República el proyecto de Código General del Proceso. Y gracias a ello, en marzo del 2011, fue radicado el proyecto de ley por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones. Entonces eso se presentó en el Senado, se presentó en la Cámara y tras la aprobación del proyecto en la Cámara de Representantes, el gobierno estimó conveniente someterlo a un nuevo examen de expertos y peritos y creó una comisión revisora mediante resolución número 0023 del 17 de enero del año 2012, cuyo fin consistió en revisar el contenido del articulado y preparar recomendaciones al gobierno nacional para ser planteadas al Congreso. Y entonces, esa comisión estuvo integrada por unos juristas eminentes, sobre todo procesalistas. Por ejemplo, Juan Carlos Esguerra Portocarrero, exministro, Pablo Felipe Robledo del Castillo, Jairo Parra, Ulises Canosa, Hernán Fabio López Blanco, Ramiro Bejarano Guzmán, Edgardo Villamil Portilla, Gesael Giraldo Castaño, Marco Antonio Álvarez Gómez, Ricardo Sopo Méndez, Miguel Enrique Rojas Gómez, Henry Sanabria Santos y Jorge Forero Silva. Entonces, el trabajo de la comisión revisora fue seguido de cerca por el grupo de senadores ponentes, casi elegidos todos y acogidos por el Congreso. Entonces, alcanzada la aprobación del proyecto y convertido en ley de la República, podemos destacar en él importantes ventajas. Y son ventajas que tendríamos que dejar para un análisis posterior. Por ejemplo, el de adoptar el procedimiento oral, en el cual predomina la inmediación y la concentración y el proceso por audiencias. Esa es una de las conquistas de este nuevo código. Establecer el debido proceso de duración razonable. ¿Por qué? Porque los procesos en Colombia, un ejecutivo, por ejemplo, 5, 6, 10 años. No. Entonces, se establece un plazo de duración razonable de 1 año para la primera instancia y de 6 meses para la segunda instancia. Se simplifican y unifican los procesos.
Se establece, por ejemplo, una medida que se llama medida cautelar innominada para los procesos declarativos que puede solicitarse desde la presentación de la demanda. Se establece un proceso que se llama monitorio. Lo importante de este proceso de monitorio es que puede ser iniciado sin intervención de abogado y tiene por trámite que facilita la constitución del título ejecutivo. Incorpora tecnologías. Por ejemplo, permite la presentación de demandas por medios electrónicos, la presentación de memoriales por medios electrónicos, el registro de las actuaciones, la realización de las notificaciones y traslados. Facilita, por ejemplo, la posibilidad de practicar pruebas extraprocesales. ¿Para qué? Para que el juez se concentre en lo que más le interesa. Y en fin, se establecen unos remedios para el saneamiento efectivo del proceso, como el control de legalidad. Control de legalidad que lo tiene que hacer el juez es un mecanismo oficioso de control y subsanación del proceso que debe activarse a cabo de cierta etapa. En la medida en que vayan pasando las etapas, se va subsanando el proceso. No sé, en el régimen probatorio incluye lo que se llama el principio de la carga dinámica de la prueba, la asignación de un mismo valor probatorio para las copias y los originales, la simplificación y modernización de los procedimientos para la práctica de pruebas. En fin. Bueno. El tiempo es inexorable. Yo tengo ya, me faltan 7 minutos para las 10. Entonces no les quiero quitar más tiempo porque ustedes tienen ahorita clase de 10 de la mañana, de 10 a 12. Bueno, señores, ha sido entonces un placer haber estado con ustedes. Llegó el momento, la hora del ácido. Bueno, si Dios nos dispone, entonces mañana volveremos a encontrarnos. Doctor, muchas gracias. Muy amable, Buen doctor. día. Buen día. Bueno, Buen día, páselo. doctor. Gracias. Igualmente, gracias. Gracias, doctor. Bueno.